Buenos días, amados hermanos. Disfrutamos en esta mañana de domingo las misericordias renovadas de nuestro Señor y estamos muy agradecidos con Él por el privilegio de poder dedicarle este culto de adoración sin importar las circunstancias. Como cuerpo de Cristo desde nuestros hogares y lugares, unidos por su Santo Espíritu, nos gloriamos de su presencia en nuestras vidas. Oramos. Dios Padre que estás en el cielo, resplandeciendo en majestad, venimos ante ti, Señor, para adorarte, alabarte, exaltarte y en común acuerdo manifestarte que solo tú eres grande, solo tú eres bueno, solo tú eres misericordioso, todopoderoso y excelso. Nadie más es digno de honor, Señor, solo tú. Hoy te damos gracias porque nos has mirado y amado, Padre. Te damos gracias por Jesús en la cruz y sobre todo te damos gracias por el Cristo vivo y su Santo Espíritu, a quien nos dejaste para que en momentos como estos nos consuele y nos levante. Te pedimos, Señor, que nos permitas mantener la comunión contigo como individuos y como iglesia. Permite, Señor, que podamos escuchar claro y fuerte lo que nos dices, pero más importante aún, que podamos obedecer tus mandatos y comprender que todo lo que viene de ti es bueno, agradable y perfecto. Líbranos, Señor, de todo mal, de toda enfermedad. Protege nuestras familias como protegiste a tu pueblo Israel y cúbrenos con tu santa gracia, Señor. Por el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Compartimos con ustedes algunos anuncios. Recordamos que las oficinas de la iglesia están abiertas de lunes a viernes en horario de 2 a 5 de la tarde. Cualquier información que necesiten, estamos a la orden. Cada martes tenemos grupos pequeños en línea a partir de las 8 de la noche. Para participar, pueden comunicarse con sus líderes y recibirán las instrucciones del lugar. También recordemos los matutinos de los sábados de 8 a 9 de la mañana por la plataforma Jitsi Meet. Las damas tienen sus reuniones virtuales de oración cada semana. Las interesadas pueden acercarse al Ministerio de Damas para obtener información de los diferentes grupos a los que pueden unirse. Recordemos ahora el versículo del mes. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Preparemos ahora nuestros corazones para el tiempo de adoración. Rey de reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Que nos salvó. A ti sea la gloria por todos los siglos, que exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Al Rey de reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel
tu nombre, declaro eres digno, Cordero inmolado. Eres el Señor, 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 eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, que exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra te aclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, que exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra te aclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Bendiciones, hermanos. Leemos en Juan 1. Dice: el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pasamos al 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Adoremos al Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Bajaste al cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Te adoramos, Padre, te bendecimos, Señor, te adoramos en esta mañana.
nombre, no hay otro nombre. Igualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús. Poderoso es su nombre, incomparable. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración. Aleluya. Hermanos, nos unimos a la celebración nacional del Día de los Padres y por ellos elevamos una oración a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro, de manera muy especial te presentamos a todos los padres de la comunidad cristiana de Santiago y de nuestro país, para que tú, el Padre por excelencia, les llenes de tus bendiciones y permitas que ellos sean reflejo de cada una de tus cualidades perfectas de papá. Que sepan, en primer lugar, reconocer tu soberanía sobre sus vidas y que reconozcan que tú eres Señor y que les has encomendado la gran misión de guiar sus familias hacia ti, que son cabeza de su hogar con el único propósito de honrarte a través de la orientación y la entrega a sus familias. Te pedimos para ellos, Señor, los dones del Espíritu Santo. Te pedimos que los protejas, que les cuides su salud y que dependan de ti en todo y para todo. Gracias, Señor, por ellos. En el santo nombre de Jesús. Amén. A ti te dedico este humilde verso que sale de mi alma brotando profundo aliento. A ti te dedico mi canción que en mi simple papel expresaría lo que siento por ti. A ti que noche a noche me cuidaste, aun cuando ya era tarde estuviste siempre allí. A ti mis más sinceras bendiciones, en tu día te deseo lo mejor de mí. Bien, mis hermanos, buenos días. Dios bendiga a cada uno de ustedes. El Señor es bueno. Vamos a orar para comenzar en esta mañana con el mensaje de su santa y bendita palabra. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, en esta hermosa mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón, gracias porque nos redimiste, gracias, Señor, porque estamos aquí conectados de manera online para disfrutar de tu santa y bendita palabra. Bendícenos en este día. Permite, Señor, que los corazones escuchen tu palabra y sean edificados. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, realmente da nostalgia el hecho de que ustedes no estén aquí. No se siente igual que cuando estamos todos reunidos, alabando y glorificando el santo y bendito nombre de nuestro Señor. Pero estamos aquí. Dice Jesús, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo.
Jesús nos dice, le dice a los discípulos en un momento determinado, cuando ya Jesús va a ser crucificado, Jesús le dice que él iba a tener que partir y que ellos iban a tener tristeza. Y de hecho estaban tristes por esta palabra. Pero Jesús le dice que cuando Él resucite, pues ellos iban a estar gozosos. En este mundo que vivimos, en este mundo caído, nosotros tenemos muchas veces aflicciones en diferentes circunstancias, pero también tenemos momentos de gozo. Y quisiera que en esta mañana nosotros viéramos dos salmos. Vamos a hacer un contraste entre el Salmo 137, que nos habla acerca de la condición emocional que tenía el pueblo de Israel en la cautividad, y el Salmo 126, que nos habla acerca de la emoción que sintieron cuando fueron liberados de la cautividad. Entonces vamos a estar trabajando con esos dos salmos. Por eso he titulado la prédica "De las lágrimas al gozo". De las lágrimas al gozo. Y vamos a comenzar primero con el Salmo 137 y vamos a leer los versículos 1 hasta el 6. Y nos dice así la palabra de Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Usé la versión de las Américas. Bien, para ver el contexto de este salmo es un salmo histórico que se escribió, se cree, después de la cautividad, y no se sabe quién fue que lo escribió, pero nos habla acerca de la condición emocional que tenía el pueblo. Bueno, nosotros sabemos que después de los tres monarcas de Israel, es decir, el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón, pues se dividió el reino de Israel en el reino del norte, compuesto por 10 tribus, y el reino del sur, compuesto por 2 tribus. Y ambos reinos desobedecieron la palabra de Dios. Dios insistentemente mandaba profetas a amonestar al pueblo que se arrepintiera de sus pecados, pero el pueblo persistió en pecar. Así que Dios lo disciplinó por mano del rey Nabucodonosor, y se llevó este rey cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. Entonces, en este contexto, Jeremías es usado por Dios para enviar una carta al pueblo cautivo que estaba en Babilonia. Y dentro de muchas cosas que dice Jeremías, le dice lo siguiente en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Dice así: pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Ellos no obedecieron la palabra de Dios y por eso Dios lo disciplinó. Y le dice por medio del profeta Jeremías: ustedes van a ser esclavizados durante 70 años, van a ser cautivos durante 70 años en el pueblo de Babilonia. Y vemos en el versículo 1 de este salmo que nos dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. ¿Qué estaban haciendo ellos ahí? Estaban sentados, pero ¿junto a dónde? Junto a los ríos de Babilonia. Es posible que los ríos de Babilonia fueran hermosos, que fueran lindos. Sí, pero eran los ríos de Babilonia, no eran los ríos de Jerusalén, eran los de Babilonia. Entonces ellos estaban sentados y estaban haciendo algo, estaban llorando. Pero ¿por qué estaban llorando estos israelitas? Bueno,
porque se acordaban de Sión, se acordaban de Jerusalén. Entraban en una nostalgia. Y es probable que nosotros sintamos nostalgia en el día de hoy por reunirnos como congregación para adorar y bendecir el santo y bendito nombre del Señor. Es probable que nosotros sintamos nostalgia para celebrar quizá una boda, celebrar eventos, un cumpleaños. Es posible que nosotros sintamos tristeza, nostalgia por el hecho de que no podemos reunirnos con nuestros familiares quizás y besarnos y abrazarnos. Este proceso de aislamiento es probable que nos traiga a nosotros soledad, algún síntoma de soledad. Muchas personas quizás han perdido algún familiar y no han podido recibir el apoyo emocional y físico de la iglesia, el acompañamiento de nosotros. Y eso es algo que genera quizá ansiedad, tristeza y todo ese tipo de emociones. Bueno, dice Charles Spurgeon, no lloraban cuando recordaban las crueldades de Babilonia. El recuerdo de la opresión dura secaba sus lágrimas y hacía que sus corazones ardieran de ira. Pero cuando volvía a la mente la ciudad amada con sus solemnidades, no podían evitar derramar sus lágrimas. Bien, en el verso 2 nos dice la palabra de Dios: sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Estas personas que se sentían tristes, el cuadro era de penumbra, de tristeza. Estas personas que se sentían tristes, pues han tomado una decisión. Y es colgar las arpas en los sauces. ¿Por qué una persona puede tomar una decisión de cantar salmo al nombre de Dios? Es probable que una persona se sienta en desánimo, pérdida de visión, por las circunstancias adversas, por un corazón amargado, etcétera, etcétera. Pero esta persona habían colgado sus sauces, sus arpas en los sauces llorones por una situación, porque recordaban a Jerusalén y lo recordaban con nostalgia. Es probable que nosotros nos sintamos así, y son sentimientos, los sentimientos los sentimos, valga la redundancia, y no lo vamos a ver este salmo con un enfoque de juicio, sino solamente queremos ver lo que ellos sintieron estando ahí en esa situación. Versículo 3 al 4 nos dice: pues allí los que nos habían llevado cautivo nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Los israelitas eran conocidos por gente que cantaban muchos himnos. De hecho, el rey David había orquestado todo un número de personas que cantaban en el templo. Esas personas eran conocidas porque cantaban muchos himnos de alabanza a nuestro Dios. Y el pueblo de Babilonia veía que las arpas de los judíos estaban colgadas en los sauces llorones. Entonces ellos veían que estaban tristes y quizás de una manera burlona le pedían al pueblo que cantaran los cánticos de Sión. Y ellos responden: ¿cómo cantaremos los cánticos de Sión en tierra extraña? ¿Cómo cantaremos los cánticos de Sión bajo estas circunstancias? En el versículo 5 y 6 nos dice la palabra de Dios: si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi mano derecha su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acuerdo, si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Después, quizás de la burla de esta persona, los israelitas hacen una promesa. Y esa promesa tiene que ver con Jerusalén. Dice: si no me acuerdo de Jerusalén. Era un amor patriótico, un amor extremo por la ciudad de Jerusalén. Si no me acuerdo de Jerusalén, pierda mi mano derecha mi destreza.
Con mi mano derecha yo tengo la habilidad, yo tengo destreza. Ellos preferían perder la destreza de su mano derecha antes que olvidar la ciudad de Jerusalén. Ellos preferían que su lengua se pegara a su paladar. Ellos preferían esto, quedar mudo, antes de que olvidarse de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad amada. Era un amor extremadamente grande por la ciudad de Jerusalén. Entonces, en este salmo vemos un cuadro de penumbra, un cuadro de desánimo, un cuadro donde ellos en vez de cantar quieren llorar y seguir llorando. Un cuadro donde se muestra realmente el amor que tenían por la ciudad de Jerusalén. En resumen, podemos ver eso. Ahora vamos a concentrarnos en el Salmo 126. Y este salmo nos dice así: Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con alegría segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. En el verso 1, mis hermanos, podemos ver cómo el pueblo ahora está contento. Y dice el verso 1, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Pero ¿cuándo fue eso? Cuando Él hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. ¿Cómo así como los que sueñan? Es decir, en otras palabras, ellos no creían que realmente eso estaba sucediendo. Yo me imagino que uno de las personas que estaban ahí le decía a su compañero: pellízcame a ver si es verdad que yo estoy viviendo esta realidad o realmente estoy soñando. En un momento dado, cuando los discípulos se les presenta el Señor Jesús resucitado, dice la palabra de Dios que ellos de gozo no creían lo que estaba ocurriendo. Es decir, ellos estaban llenos de gozo y ellos decían: bueno, pero esto no debe ser real lo que estamos viendo. Ellos no creían lo que estaba pasando, que el Señor Jesús había resucitado. Bueno, aquí ellos no creían lo que estaba pasando. Pero, ¿por qué a ellos les parecía increíble lo que estaba ocurriendo? Bueno, porque el pueblo de Babilonia era una potencia y ellos, el pueblo de Israel, no tenían armas, no tenían líder, no tenían nada. Es decir, de sus manos no podía venir la salvación, la liberación del pueblo de Israel, no podía venir de las manos de ellos mismos. Y nos dice el libro de Esdras en el capítulo 1, solamente vamos a tocar el versículo 1, nos dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por la boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Cuántas batallas libró el pueblo de Israel para obtener su libertad? 0. El pueblo de Israel no tuvo que pelear, no tuvo que tirar una flecha, no tuvo que hacer nada para obtener su libertad. ¿Quién movió el espíritu del rey de Persia? Ciro. ¿Quién lo movió? Dice aquí en la palabra de Dios que quien lo movió fue el Señor. Ahora, ¿para qué movió el Señor el espíritu de Ciro? ¿Para qué lo movió? Para que cumpliera la palabra de Dios que había sido profetizado por el profeta Jeremías, de que a los 70 años Dios iba a visitar a este pueblo e iba a liberar al pueblo de Israel de esta mano opresora. Entonces, mis hermanos, el pueblo de Israel no tuvo que hacer nada para obtener esta libertad que Dios le había concedido. ¿Se parece esto a nuestra redención de los pecados de nosotros? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Efesios en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros,
que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia haber sido salvados. Yo sé, mis hermanos, que todos ustedes dominan este texto, que todos conocemos este texto. Pero recordemos, mis hermanos, que en el pueblo de Israel es probable que este Salmo 126 se escribiera después que ya ellos habían sido liberados. Pero cuando ellos narraban la historia, cuando ellos hablaban de este hecho sorprendente e inesperado de la liberación del pueblo de Israel por la mano poderosa de Dios, ese hecho traía a ellos gozo, traía a ellos alegría. Y yo quisiera, mis hermanos, que en esta mañana, aunque usted se sabe este texto, usted medite en la palabra de Dios. Yo le puedo asegurar que en el momento que ellos fueron traídos a Jerusalén, habían dificultades también, habían problemas. Pero el hecho de que ellos se concentraron en la liberación de Dios, eso le trajo gozo por encima de las circunstancias y por encima de los problemas que estaban pasando. Y así en este tiempo de pandemia, si nosotros nos concentramos en el Evangelio de Cristo, eso nos va a traer gozo, aunque estemos desanimados, nos va a traer alegría. Así que debemos concentrar nuestra mente. No se distraigan, mis hermanos, concentrémonos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros éramos esclavos, que éramos rebeldes, que éramos hijos de ira, que éramos hijos del diablo, que le pertenecíamos al diablo, que nosotros obedecíamos la voluntad de este príncipe de las tinieblas. La palabra de Dios nos dice que no había en nosotros nada que pudiéramos hacer, porque estábamos muertos en nuestros delitos. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada, seguir estando muerto. Si no podía hacer nada, no podíamos hacer nada nosotros por nuestra propia voluntad con tal de obtener el favor de Dios. Nada podíamos hacer nosotros para obtener el favor de Dios. Y es extraordinario lo que nos dice en el versículo 4. Pero Dios, y esto es extraordinario lo que nos dice la palabra, este contraste que hace la palabra con este pero Dios, but God. Hasta en inglés se escucha bonito, mis hermanos, esto. Es extraordinario que la palabra nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia. No, perdón, que es pobre en misericordia. ¿Qué dice? No nos dice que es pobre en misericordia. ¿Por qué la palabra de Dios no nos dice que es pobre en misericordia? Porque si hubiese dicho que es pobre en misericordia, mis hermanos, eso no hubiera sido suficiente. Porque nuestra perdición era grande en extremo. Y necesitábamos de un Dios que tuviera una riqueza por encima de nuestra condenación. Y por eso la palabra dice, pero Dios, que es rico en misericordia, aleluya, que es rico en misericordia por causa del gran amor, no del pequeño amor, del gran amor, por causa del gran amor con que nos amó. Y por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mis hermanos, si nosotros nos concentramos en este cuadro de liberación, cuando nosotros nos convertimos, este evangelio será la medicina para el desánimo.
esta palabra va a ser la medicina para nuestros sentimientos. Es extraordinario lo que Dios pudo lograr a través de la muerte y resurrección de Cristo en nosotros, pues Él nos compró y aún estando muertos nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia haber sido salvados. Así que, como Dios libró al pueblo de Israel, que ellos no tuvieron que tirar ni siquiera una sola flecha, ni tuvieron que pelear, ni hacer nada, así también Dios nos libró a nosotros, sin haber tenido nosotros que hacer nada en absoluto, sino por pura gracia, por el amor que Dios le tenía a Cristo, porque Cristo obedeció la ley a perfección. Entonces, en el versículo 2 y 3 nos dice la palabra de Dios del Salmo 126, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Vemos aquí el contraste entre el Salmo 137, que nos habla de tristeza, de nostalgia, y el Salmo 126, ahora lo vemos aquí contento, con su boca llena de risa, con su lengua cantando cantos de alegría. El escenario es totalmente diferente. ¿Y qué fue lo que pasó? La liberación del pueblo de Israel por la mano poderosa de Dios. Entonces, si nosotros vemos esa alegría que tenían ellos, por esa liberación física, por ese retorno a la ciudad amada de Jerusalén, ¿cuánto más nosotros deberíamos estar llenos de gozo, llenos de alegría, al saber que Cristo conquistó para nosotros, nos redimió, conquistó la victoria y nos redimió de nuestra manera de pensar, nos redimió de nuestro pecado, nos redimió, nos compró con su sangre para que fuésemos hechos hijos de Dios. Eso, mis hermanos, debe causar gran gozo en nuestro corazón, a pesar de las circunstancias. En el versículo de 4 al 6 dice el salmista, haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con alegría, sembrarán con gritos de... los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Aquí, en esta porción que hemos leído, el salmista ahora está orando. Y esta oración tiene dos cuadros. El primer cuadro está en el versículo 4, que nos dice, haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes del sur. Es decir, la persona que quedaron cautiva en Babilonia, él está pidiendo al Señor que lo traiga repentinamente. Así como los arroyos del Negev, cuando llovía, repentinamente bajaban con muchas aguas, así dice el salmista, hazlo volver, así como a nosotros, que nosotros volvimos por tu mano poderosa, hazlo volver a ellos también, de esa misma forma, repentinamente. El otro cuadro es más lento. Nos habla de un agricultor que siembra con lágrimas. Hay un trabajo arduo aquí, donde el ser humano también participa. Pero en ambos escenarios, Dios es quien hace la obra. Por su poder. Dios por gracia los redime a ellos, por su poder. Pero en el segundo escenario nos habla de un agricultor. Ustedes se imaginan un agricultor que esté triste, que esté sin ánimo, sin fuerza, y él diga, bueno, yo no voy a salir a sembrar porque yo me siento mal, yo me siento triste. ¿Qué pasará con ese agricultor cuando llegue la cosecha? ¿Podrá cosechar algo? ¿Podrá recoger algo? No, no va a poder recoger nada porque no sembró. Y aquí, mis hermanos,
el salmista está diciendo que aunque con lágrimas se siembra, esa persona va a cosechar, va a tener esperanza. Entonces, mis hermanos, dice en su comentario de los Salmos, Derek Kidney nos dice lo siguiente: las dos ilustraciones de renuevo no solamente son importantes, son complementarios. La primera de ellas es de repente un alegre don del cielo. El segundo es lento y arduo, donde el hombre ocupa una parte crucial en ellos. Entonces vemos aquí, mis hermanos, que el Señor permitió que este pueblo fuera esclavizado. Pero ahora nos está diciendo que repentinamente ha traído de esa esclavitud al pueblo de Jerusalén repentinamente. Pero a otro grupo tenía que ser paciente y esperar. Pero lo que nos dice el salmista es algo digno de que nosotros prestemos atención. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde a pesar de las lágrimas, a pesar de nuestras emociones, a pesar de que hay cosas de que no queremos hacer. En una ocasión, un estudiante donde yo trabajo, ella no quería ir a una charla y yo le estaba diciendo que teníamos que ir para allá y ella me decía que no quería ir, que ella no le gustaba eso. Y yo le decía, bueno, a mí no me gusta venir a trabajar los lunes tampoco. Pero ¿qué pasa si no trabajo los lunes? Bueno, eso se va a ver reflejado en el salario. Y así funciona, mis hermanos, la vida. Muchas cosas funcionan así. Tú primero tienes que sembrar. El agricultor tenía que sembrar, ir a sembrar la semilla. ¿Qué estás sembrando tú en esta pandemia? La semilla aquí que habla el salmista es la palabra de Dios. Luego, más para adelante, vamos a ver qué es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estás sembrando tú en esta pandemia? ¿Qué estás sembrando en tu corazón? ¿Estás sembrando la palabra de Dios en tu corazón? A pesar de las lágrimas, a pesar del desaliento, a pesar del desánimo, a pesar de que yo no quiero estudiar la palabra de Dios, ¿tú estás estudiando la palabra de Dios? ¿Qué estás sembrando tú? ¿Estás sembrando la semilla de la palabra de Dios en tu esposo? ¿Estás sembrando la semilla de la palabra de Dios en tu esposa? ¿Estás sembrando la semilla de la palabra de Dios en tu vecino? ¿Estás sembrando la palabra de Dios en aquella persona que están enferma del COVID? ¿Estás sembrando la palabra de Dios en aquella persona que están sana? ¿Estás sembrando la palabra de Dios en las personas? ¿O solamente cuando conversa con el vecino, solamente habla de la situación, de cómo está, de que este panorama está sombrío, de que hay muchos problemas? Y eso es verdad y tenemos que afirmar que eso es cierto. Pero ¿tienes tú un pero? ¿Tiene tu palabra un pero como el pero de Dios? Pero Dios que es rico en misericordia, ¿tiene tú un pero? ¿Habla tú de la palabra de Dios aparte de las situaciones que estamos viviendo? ¿Tú también hablas de la palabra de Dios? ¿No termina en desesperanza tus conversaciones con el vecino? ¿Qué palabra estás tú sembrando en la persona que te rodea? Nosotros debemos gemir, debemos orar por las personas que no conocen a Dios, para que vengan a los pies de Cristo. Y en vez de estar orando que nos quite esta pandemia, tenemos que orar para que Dios cumpla el propósito por el cual permitió esta situación. Y su propósito es santo, es bueno y es perfecto. Tenemos que orar para que a través de esta pandemia las personas conozcan a Cristo y vengan a los pies de Cristo. Ese es nuestro propósito, nuestra meta. Que en cualquier circunstancia las personas se expongan a la palabra de Dios. Por tanto, necesitamos sembrar la palabra de Dios. Tú necesitas sembrar la palabra de Dios en el vecino. Tú necesitas sembrar la palabra de Dios en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Tú necesitas sembrar la palabra de Dios a pesar de que no sientas sembrar la palabra de Dios. Tú necesitas sembrar la palabra de Dios a pesar de las lágrimas. Tú necesitas
sembrar la palabra de Dios. Es probable que nosotros sintamos en nuestro corazón no hacer la cosa que Dios nos demanda. Pero nosotros no estamos llamados a vivir por sentimiento. ¿Sientes tú orar? Muchas veces yo no siento orar. ¿Sientes tú estudiar la palabra de Dios? Muchas veces no lo sentimos. Pero es necesario, mis hermanos, que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Es necesario, mis hermanos, que nosotros nos expongamos a la palabra de Dios. Es necesario que si la iglesia hace una programación para que nosotros nos reunamos juntos, aunque sea de manera virtual, en los grupos pequeños, es necesario que nosotros hagamos ese esfuerzo y nos expongamos a la palabra de Dios. Es necesario, mis hermanos, que si hay una actividad, caballero, donde estamos estudiando un libro, usted deje la apatía y se concentre en la palabra de Dios. Y no importa que usted se sepa la Biblia completa, de eso no es lo que estamos hablando. Necesitamos meditar de nuevo en la palabra de Dios. Es necesario enfocarnos, concentrarnos en la palabra de Dios. Porque si hacemos eso, tendremos esperanza. Si hacemos eso, tendremos gozo. Si hacemos eso de sembrar la extraordinaria palabra de Dios en nuestra vida, tendremos gozo, tendremos alegría. Eso es lo que nos está diciendo el salmista aquí. Que aquellas personas que siembran aún con lágrimas segarán con alegría. Aquellas personas que siembran la semilla, dice así, déjeme buscarlo. Aquellas personas que siembran la semilla van a traer sus gavillas con alegría. Es decir, cuando se siembra la semilla, usted va a traer el trigo. Usted va a traer el manojo, lo va a traer. Va a sembrar con esperanza. Y esta es una esperanza gloriosa. Sembramos la palabra de Dios a pesar de las lágrimas, del desánimo y de la tristeza y de todo lo que usted quiera de nuestros sentimientos. Dios nos promete hoy en esta mañana, o no hoy, sino hace mucho ya, pero hoy estamos recordando esa extraordinaria promesa de Dios. Si siembra con lágrimas, si siembra a pesar de los sentimientos, Dios va a traer gozo y alegría a tu vida. Eso es lo que nos está diciendo el salmista. Necesitamos entonces sembrar la palabra de Dios. Necesitamos sembrar esa extraordinaria palabra. En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La traducción de la versión de la Reina Valera de 2015 nos dice así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesucristo es la palabra encarnada de Dios Padre. Y Cristo expuso la palabra de Dios. Cristo sembró la palabra, dio la palabra. Pero además de eso, Cristo se sembró a sí mismo. Él murió en una cruz y bajó a la tumba. Él sembró la semilla de su propio cuerpo en la tierra. Y la historia terminó ahí. No terminó ahí la historia. Al tercer día resucitó. Y nos dice la palabra que Jesucristo sembró en lágrimas y luego cosechó y vio el fruto de su aflicción, que es usted y que soy yo. Y en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, nos dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, es decir, nosotros, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese Jesús se sembró a sí mismo por amor a nosotros y se gozó viendo el fruto de su aflicción. Cristo está gozándose porque nos ha visto ahora a nosotros redimidos por el sacrificio de Él. Cristo primero sembró y luego cosechó. Cristo es nuestro modelo.
Tenemos que sembrar la palabra de Dios a pesar del desaliento. Tenemos que sembrar la palabra de Dios a pesar de que no sintamos hacerlo. Las lágrimas son posibles que estén. La tristeza, somos humanos, son sentimientos. Pero ¿qué tú vas a hacer? ¿Solamente llorarás y permitirás que las lágrimas inunden tu vida? ¿O va, aparte de las lágrimas que están permitidas en el creyente, va a utilizar también la palabra de Dios? ¿Acompañará tus lágrimas con la palabra de Dios? Si haces eso, el Señor te dice que esas lágrimas se convertirán en gozo y en alegría. Permitamos que nuestro Dios haga la obra, pero para eso necesitamos sembrar la palabra de Dios en nuestro corazón. Ojalá que nosotros podamos pasar de las lágrimas al gozo. Quiera Dios que estas palabras hayan edificado tu vida. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu promesa. Gracias porque tú eres bueno dándonos esperanza. Gracias porque nos libraste, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no podíamos hacer nada. Permite, Padre, que esta palabra sean de edificación sobre cada uno de nosotros. Guárdanos en tu palabra. Que a tiempo y fuera de tiempo podamos compartir tu santa palabra. Que podamos disfrutar, deleitarnos en tu palabra a pesar de las circunstancias que estamos hoy viviendo. Llénanos de tu gozo, llénanos de tu paz. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Permite que esta palabra, Señor, personas que no te conocen la puedan escuchar y que ellos puedan venir a tus pies y que esta palabra dé fruto al 100%. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. A ver con tu danza. Así como la vida danzaba. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad,
para saltar? ¿Cuántos son libres para levantar sus manos? Puedes dar un grito de júbilo. Y si eres libre, di conmigo.